En este video te mostraré mi automatización para indexar en Google. Es un sistema de flujo de trabajo que consta de varios subprocesos y que he creado todos con Enochomy. Y juntos se encargan de extraer datos de los mapas del sitio, luego verifican cada URL y verifica su estado en el índice. Si no está indexada, también reindexa la página. Y también se encarga de enviarte un informe directamente a tu correo. Y por supuesto, todo eso está completamente automatizado, configurado con un horario y todo está configurado en una hoja de cálculo sencilla como esta. Aquí tenemos la configuración y en caso de que quiera configurar la automatización de indexación de Google para varios sitios web y puedo simplemente agregar aquí la URL, así como otra información como el mapa del sitio y la URL del sitio que es. En otras palabras, la URL de la propiedad en Google Search Console, por si quieres enviar un informe. Entonces también puedes añadir un destinatario o varios más. Y, por supuesto, si quieres usar automatización entonces también puedes hacerlo ahí mismo. Así que si gestionas varios sitios web y no quieres revisar el estado del índice manualmente, ni tampoco reindexar páginas entrando a Google, la consola de búsqueda de Google, entonces este flujo de trabajo es definitivamente una buena alternativa porque utiliza la API de Google Search Console, que es gratuita. Eso significa que no tienes que pagar nada por usarla. El único límite que tienes es la cuota establecida por la API de Google Search Console. Entonces, por ejemplo, puedes revisar gratis 2,000 páginas por sitio cada día. Puede llegar hasta 10 millones de páginas por día, así que es bastante. Y si necesitas aún más, entonces también podrías crear varios proyectos en tu consola de Google Cloud, lo que te permitiría enviar aún más solicitudes a la API. Antes veamos el flujo principal y también los subprocesos. Subflujos. Déjame darte un ejemplo rápido de cómo funciona el sistema en general para que tengas una visión general a grandes rasgos. Y primero que nada, todo comienza con el rastreador del mapa del sitio y también hice videos sobre traits antes, por estas de la base para Struforge SMESCO. Así que, si quieres extraer el sitemap de una página específica, no tienes que hacerlo necesariamente. No solo para indexación, sino también para auditorías técnicas y análisis de contenido, enlaces internos y demás. Hay muchas oportunidades diferentes que puedes aprovechar, tan pronto como tengas las URLs de un sitio web. Pero en este video vamos a analizar la indexación. Y simplifica el flujo de trabajo encargándose de extraer el mapa del sitio para tener todas las URL. Y no importa si creas tu sitemap con Rank Math, Yoast o un generador personalizado, siempre que sea un XML. El proceso podrá verificar si tienes un sitemap único o también subsitemaps. Como ejemplo, si tienes un sitemap para reseñas de productos en ubicaciones específicas, entonces también se encarga de obtener todas las URLs de los subsitemaps. Y una vez hecho esto, los otros flujos de trabajo. Así que en este caso se usan como subprocesos para encargarse de verificar el estado del índice y esto solo toma la URL, usa la API de Google Search Console, específicamente el endpoint de índice. Después de eso, tenemos la lista de datos que se ve así. Esta parte la realiza el primer flujo de trabajo. Después de eso, el verificador de índices se encarga de extraer datos directamente de la API de Google Search Console, donde la propiedad más importante es el estado de cobertura. Así que en este caso sé que esta página está enviada y también indexada. Pero si miramos, por ejemplo, esta página aquí, entonces podemos ver esa URL no es conocida por Google, lo que para mí significa que tengo que hacer algo al respecto. Y además, claro, si por ejemplo la página estaba indexada, pero luego Google decidió desindexarla, entonces el estado actual sería descubierto como no indexado. Así que Google conoce esta página, pero ha decidido para no indexarla aún. Y estos datos, así que todo lo que no se envía ni indexa se usa luego. Y el segundo subproceso, que es la indexación por lotes, aquí es igual, también usa la API de Google Search Console toma hasta 100 URLs en un lote y luego las envía al lote, al endpoint de las APIs de Google. Y después el último paso es enviar un informe que se verá así. Aquí tienes un resumen breve en este caso. Y ahora que hay 3 páginas actualmente descubiertas pero no indexadas, 2 URLs no son conocidas por Google y incluso una URL sin datos disponibles. No había datos. Y si quieres saber cuáles URLs son exactamente, también hay una segunda tabla. Así que detalles de URL,
lo que significa que en este punto el segundo flujo de trabajo ya se encargó de la reindexación. Las páginas, y ahora tienes un informe donde sabes en qué estado están las páginas según la indexación. No es saludable, así que puedes intentar optimizarlas mejorando y actualizando el contenido, configurando algunos enlaces internos y demás. Así que déjame mostrarte cómo funciona el flujo de trabajo realmente. Funciona. Primero borraré estos datos y también el historial de ejecuciones. Luego regreso al flujo de trabajo. Flujo de trabajo y luego lo ejecutaré de nuevo para tener también datos de ejecución y así poder. También echaré un vistazo a los nodos específicos. Así que en este caso usaré el disparador manual. O en otras palabras, es un disparador programado, pero lo ejecutaré manualmente. Y lo primero que sucede es que se extraerá el sitemap. Así que si volvemos a las URLs, ahora tenemos las 4 propiedades. Por las URL del dominio, el sitemap y ahora el flujo superior ya se encarga. Así que aquí está la comprobación del estado del índice. Esto puede tomar un par de minutos. Una vez terminado, continuaremos. La ejecución ha finalizado, lo que significa que podemos revisar. Veamos los datos de ejecución. Y primero que nada, ahora mismo estamos viendo el flujo de trabajo principal. Así que es como el punto de entrada. Y la otra parte aquí abajo también es un subflujo que puedes ver. Aquí en este nodo. Y el primer paso es obtener todos los dominios. Así que en este caso es solo uno solo. Dominio. Pero si quieres usarlo para varios sitios web, aquí tendrías más entradas. Y la misma lógica se aplicaría para cada dominio. Así que, por ejemplo, si aquí agrego una segunda URL en otro sitio web con el dominio sitemap, URL del sitio receptor y también en caso de que yo quiero indexarlo de nuevo automáticamente. Entonces, este bucle aquí recibiría 2 elementos, lo que también significa que el subflujo aquí, si lo revisamos, también puedes ver qué hay en los nodos dentro de nuestro subflujo. Así que lo primero que sucede es que pasamos los datos de Xiki, por lo que tenemos la URL del sitio, del mapa del dominio, el destinatario y demás. Pero lo único importante aquí es la URL del sitio y sitemap, porque en el siguiente paso tomamos la URL del sitemap y luego hacemos una simple solicitud HTTP para obtener el contenido. Y como es un XML, debemos pasarlo en este paso para que también tenemos los datos y debemos verificar si el mapa del sitio ya contiene todas las URL. En caso de que si tienes un sitemap con solo unas pocas URLs, entonces podría ser que todas estén en un solo archivo. Mapa del sitio, pero si trabajas con tipos de contenido personalizados, por ejemplo, productos o reseñas, listas y demás, entonces probablemente tengas más de un sitemap y si tienes uno solo, mapa del sitio, donde todas las URL ya están disponibles, entonces se ejecutará esta rama. Pero en este caso, en mi caso, tengo 2 sitemaps para mi sitio web, uno de páginas y otro de productos, lo que significa que se ejecutará la otra rama. Se ejecutará y se encargará de rastrear todos los submapas. Y como puedes ver, también tenemos otro nodo de código aquí que se encarga de filtrar las publicaciones existentes. Eso significa que este sub, el flujo de trabajo es incremental. En otras palabras, si revisamos el historial de ejecuciones, podemos ver que tenemos el ID de ejecución y también la hora en que se ejecutó este flujo de trabajo. Y si revisamos el mapa lateral, datos. Entonces también podemos ver que tenemos la fecha de última modificación y en caso de que esta fecha sea posterior a la fecha que tenemos aquí y la última vez que se actualizó, entonces se considera como una nueva publicación. O algo ha cambiado, lo que significa que el flujo de trabajo tomará estas URLs y luego actualizará. La hoja donde tenemos todas las URLs y la razón por la que añadí aquí un historial de ejecuciones es para, en caso de que tengas un sitio web o varios, lo más probable es que también tengas muchas filas que se insertarán en una hoja de Google, NoCoDB, Airtable o lo que estés usando. Y en lugar de poner todos los datos una y otra vez en la hoja, lo que genera muchas llamadas a la API, solo se encargará de actualizar lo que haya cambiado o sea nuevo. Y una vez que el subproceso aquí se termine, entonces se ejecutará la parte final del bucle for, que se verá así. Aquí podemos ver que el subflujo que está aquí se ejecutó una vez. Después de eso, añadimos el historial de ejecuciones. Y luego también obtuvimos todas las URLs que están en la hoja para las URLs aquí. Y luego pasamos los datos al flujo de trabajo de verificación de estado de índice, que se ve así. Así que realmente simple. Solo pasamos los datos y luego recorremos cada entrada que tenemos aquí en la hoja. Hoja de URL
y luego llamaremos al endpoint de inspección que devolverá datos como la cobertura, estado, última hora de rastreo y demás. Y una vez que tengamos los datos, también se insertarán en la hoja de Google y después del subflujo también sabemos qué páginas no están indexadas. Eso también. Esa es la razón por la que el orden es así. Empezamos agregando el historial de ejecución y normalmente los nodos y N8N se ejecuta de arriba hacia abajo, lo que significa que este se ejecuta primero y después de eso. Aquí tenemos el flujo de trabajo de indexación por lotes que se encarga de obtener todas las URLs que aún no están indexadas. Así que aquí tenemos dos bucles y el primero es para recorrer cada dominio para que también podamos enviar el informe a la persona correcta. Así que si tienes dos entradas aquí, también puedes configurar qué informe para qué dominio quieres enviar y a qué persona. Así que el primer ciclo obtiene el datos de la objeción y luego se recorre qué dominio para que también verificamos los datos de ejecución para aclararlo mejor. Aquí obtenemos la configuración del dominio y luego en el siguiente ciclo obtendremos todas las URLs para el sitio específico y luego en este nodo vamos a obtener todos los datos del sitio web específico. Por eso aquí tenemos un filtro en la URL del sitio y una vez que tenemos todas las URLs, las enviamos al nodo de código que se encarga de dividirlas. Todas las URLs en partes, porque si revisamos la documentación, podemos ver que nosotros tenemos un límite de 100 URLs y si tienes una hoja con, digamos, 500, entonces este nodo aquí se encarga de dividirlas en partes iguales, que luego se usan en el siguiente ciclo para creando la solicitud por lotes, que finalmente se enviará al endpoint de indexación por lotes. Y como ejemplo, aquí también podemos ver cómo se ve. Es un poco raro, pero lo más importante es la código de estado, entonces 200, que significa que si recibimos una respuesta, funcionó. Y el último paso es muy sencillo. Si lo revisamos, lo único que hacemos es obtener nuevamente los datos del índice y luego recorremos cada dominio y como solo queremos incluir en nuestro informe las páginas que no están indexadas. Por eso aquí tenemos un filtro que verifica el estado de cobertura y si no es igual a la cadena Submitted and Indexed, entonces conservaremos esos datos. Estos datos se usan luego en un nodo de código para crear una cadena HTML simple. Por eso también el informe se ve así, donde tenemos dos tablas. La primera para el resumen de datos del índice y la segunda para las URLs en detalles. Y el último paso es tomar el HTML y también enviarlo al destinatario. Así que le echamos un vistazo y podemos ver cómo se ve. Y después pasamos el HTML a Gmail. Nodo donde tenemos aquí el destinatario, una línea de asunto donde solo incluye el dominio y luego el tipo de correo HTML donde el mensaje es solo el contenido del nodo de código. Y eso es todo en realidad. Sobre la automatización del indexado en Google. Un buen ejemplo con el scraper de Sitemap y cómo puedes usar un solo flujo de trabajo y luego ampliarlo con otros componentes, como acabas de ver para la indexación. Y en caso de que quieras aprender a crear esos flujos de trabajo y también usarlos, entonces tú puedes encontrarlos dentro de mi comunidad, en el aula de plantillas de N8N. En este caso es la versión 7. Como ves, también gestiono estos flujos junto a otros que uso regularmente para mi sitio web, haciendo análisis de brechas de contenido, optimizando el contenido en página y el posicionamiento. Seguimiento y optimización de mi contenido para palabras clave de cola larga y demás. Y si tienes alguna pregunta sobre este flujo de trabajo, no dudes en decírmelo y nos vemos en el próximo video.